bendiciones para todos. Quiero hablar al corazón de ustedes, al espíritu de ustedes, y quiero inspirarlos durante este mes, hoy, 1 de agosto, el primer día del año, Santa Cena. Quiero empezar a hablar sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, moverse en la voluntad de Dios? Y para ir entendiendo, muchas veces Dios nos da a nosotros palabras claras, palabras específicas, y nosotros vamos por un camino cuando la voluntad de Dios es otra. Pero hoy quiero hablarles de un personaje de la Biblia. Tal vez no abarquemos todo lo que este personaje encierra, pero sí algunas facetas para ir descubriendo cómo nosotros poder entender la voluntad de Dios. Y me voy a referir al patriarca Jacob. Jacob, un hombre llamado por Dios, quien tenía un llamado muy especial, pero hubieron algunas facetas de su vida que fueron realmente tristes, lamentables. Pero vemos cómo él se reinventa con Dios y cómo Dios a la final triunfa el plan, el propósito y la voluntad de Dios en la vida de Jacob. Y vamos a la Biblia en Génesis capítulo 31, versículo 13. Génesis 31, versículo 13. Allí en su Biblia, la palabra de Dios dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra donde naciste. Cuando Jacob era una persona muy joven, emprende un viaje inesperado que no estaba en el programa, y le tocó salir de la casa de papá y de la casa de mamá rumbo a una tierra desconocida para él, bajo una sentencia de muerte, porque su hermano mayor se había juramentado que le quitaría la vida cuando el padre de ellos falleciera. Fue así que Jacob tomó ese viaje inesperado. Pero en la mitad del camino, tal vez, Dios se le apareció. Se le apareció Dios. En medio de la oscuridad y de la penumbra, Dios llegó al encuentro. Cuando más miedo y temor tenía, Dios llegó al encuentro de este hombre y le salió al camino y le dio promesas. Y allí Jacob hizo un voto con Dios y le dijo a Dios que si al lugar donde él iba, él le guardaba en el camino, le daba pan para comer y vestido para vestir, él le dijo que de todo lo que le diera en esa tierra donde él iba, él apartaría todas las décimas para Dios, los diezmos para Dios, y que ese lugar que le había servido de cabecera, donde él había dormido, sería casa de Dios, y lo llamó Betel, casa de Dios. Y Jacob se fue y llegó a la tierra. Pasaron 20 años. En esa tierra vio la mano de Dios, fue prosperado. Allí se casó, tuvo sus esposas, sus hijos, mucha servidumbre, mucho ganado, y él vio la mano de Dios. Y una noche, cuando estaba pensando él, Dios le salió al encuentro nuevamente y volvió a aparecérsele. Y es precisamente en Génesis 31:13, el versículo que hemos nosotros leído,
donde dice lo que Dios le manifestó. Dice la escritura: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Están hablando de 2 décadas, más de 20 años tal vez atrás. Pero a Dios no se le había olvidado el pacto que había hecho Jacob con él. Y le dijo: Jacob, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra, vuélvete a la tierra donde naciste. La orden de Dios era: vete a Betel. Esa era la voluntad de Dios. Era una orden después de 20 años que él ha estado en Mesopotamia, allí con los orientales. Dios le dice: vete a Betel, vuélvete a la tierra donde naciste, es decir, donde es tu origen, tu herencia, tu ADN. Vuélvete. Puede ser que usted se encuentre hoy en una situación donde Dios te diga como a Jacob: vuélvete. Puede ser que estés en tal situación emocional, sentimental, pero Dios te dice: vuelve a Betel, vuelve a tu casa, vuelve a tus principios, a tus inicios. Y cuando él iba a salir de Mesopotamia, en medio de los orientales, el Señor le marcó el lugar donde debía volver, y era a Betel. Vuélvete a Betel. Y él salió su rumbo a sus orígenes para obedecer. Cuando Dios le ha dado una orden a uno, uno sale alegre, sale feliz, sale contento a hacerla. En algunos casos tú vas feliz de lo que Dios dice que tú debes hacer. Y dice que Jacob, en Génesis 31:17, dice: Jacob se levantó, subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Dios le dijo: vuélvete, y él va a rumbo. Pero yo quiero decirles algo: cuando uno está decidido a hacer la voluntad de Dios, tú vas dispuesto a hacerla. Jacob obedece y sale. Pero uno siempre se va a enfrentar como a 3 voluntades. ¿A cuántas? A 3. Y la primera, hay una en el camino. Cuando Dios te llama a hacer su voluntad, puede venir la voluntad del enemigo también a querer entorpecer la voluntad de Dios para que tú no la hagas. Puede venir la voluntad también humana, tu propio deseo, lo que tú realmente quieres, que tal vez no se ajusta a lo que Dios te ha dicho y a lo que Dios quiere para ti. Cuando Jacob decide salir de Mesopotamia e ir a Betel, justo su hermano Esaú, quien se había juramentado que lo mataría, decide también venir a su encuentro. Y luego Dios milagrosamente obró una reconciliación. Pero el hermano viene con una invitación. Y la invitación que el hermano le hace en Génesis capítulo 33, el versículo 12, el hermano le hace una invitación para que él se quede en un territorio llamado Seir. Y Esaú le dijo: anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob, sabiendo que su destino no era Seir, sino el destino de Jacob era ¿qué lugar? ¿Para dónde le dijo Dios que se fuera? Para Betel. Sin embargo, a la mitad del camino llegó Esaú y le dice: vente para Seir. Y Jacob le sacó una excusa y le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, que tengo ovejas, vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Y le dijo: pase ahora mi señor delante de tu siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí.
y al paso de los niños, hasta que llegue a Seir, donde está mi Señor. Y dice: así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Pero Dios le había dicho a Jacob: vete a Betel. Pero en el camino tiene una propuesta de irse ¿a qué lugar? A Seir. Ir a Seir era un destino diferente a la voluntad de Dios. El nombre Seir significa peludo, cabra, demonio, tempestad, tempestuoso. ¿Sabes que cuando uno sale de la voluntad de Dios, entra a Seir, que es la voluntad del enemigo, que es como la tempestad para tu vida, para la dificultad para tu casa, para los tuyos? Y por eso significa peludo, cabra. Siempre se habla de la cabra descarriada, la que salta, la que brinca. Y también significa demonio, tempestad, tempestuoso. Eso era como hacer la voluntad del enemigo. Cuando Dios te dice Betel, camina a Betel, pero en ese trasegar, en ese caminar, el enemigo te va a presentar alternativa, te va a presentar otra salida, o algo que tratará de cautivarte, de jalonarte, de detenerte, para que no vayas al lugar donde Dios quiere que tú vayas. Y entonces Jacob venció esta tentación de estar en un lugar diferente al destino señalado por Dios. Decidió y dijo: Dios no me ha enviado a mí a Seir. Dios me ha enviado y me ha llamado a mí a Betel. Cuando tú te dejas desviar del plan y del propósito de Dios, cuando permites que el enemigo te obnubile, cuando permites que el enemigo te seduzca, cuando permites que el enemigo te cautive y te desvías del destino que Dios ha marcado, eso puede detener tu avance. Eso puede detener tu caminar, tu progreso, tu avanzada. Te detiene. No es seguir tu camino, tu destino. Ya Dios lo ha marcado. Tú tienes que avanzar hacia donde Dios quiere. No puedes dejar que el enemigo te desvíe lo que Dios ha dicho para ti. Y él va a venir con cosas que parecen mejores. Te presentará el pasto del vecino de lejos. El pasto del vecino se ve más verde que el de nosotros. Y de pronto, cuando tú has estado en una parte campestre, en una finca, en la montaña, en el bosque, usted mira de un extremo al otro y mira a su alrededor y mira a aquel lado, y del otro lado se ve más verde. Es una ilusión como óptica, y dice: oye, ¿cierto, Gabriel? Tú que has tenido experiencia del monte, miras la finca bananera del otro y se ve como más bonita, más verde. Pero cuando tú vas allá y miras hacia la tuya se ve más verde. Por eso hay un dicho que dice: de lejos el campo o el pasto del vecino se ve más verde que el nuestro. Y cuando tú te metes allá, y tú puedes ver a veces hogares bonitos, lindos, familias, y dices: qué bonito, qué lindo, oh, de lejos todo es bonito. Pero cuando a veces se entra allí y dice: wow, esto aquí, cosa tremenda. Entonces es cuando tú prefieres mejor quedarte con tu pasto, quedarte con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha dado. Pero Esaú representa el ataque del enemigo que quiere sacarte del plan y del propósito de Dios. Van a venir muchos Esaú a tu encuentro, que te quieren llevar a una tierra desconocida, que te quieren llevar y moverte del plan de Dios. El enemigo va a mover a Esaú que vengan al encuentro tuyo.
para ilusionarte tal vez, para cautivarte o para alejarte del plan y del propósito de Dios. Pero en esta oportunidad, Jacob salió triunfante. Como Dios espera que tú salgas triunfante también. ¿Sabes? Algo más ocurrió. Cuando él venció la tentación de ir a Seir, se enfrentó a la más grande tentación que hombre alguno puede enfrentar, y es consigo mismo, con su propio deseo, con su propio quehacer. Por eso Pablo a uno de sus hijos espirituales, Timoteo, le dijo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. A veces nos cuidamos del diablo, de los demonios, del inconverso, del mundano, del engañador, del traicionero, del infiel. Pero no nos cuidamos de nosotros mismos. Y dejamos que muchas cosas comiencen a crecer en el alma y en el corazón. Y quieren cautivarnos aún y mantenernos en esa disposición. Cuando Jacob venció la tentación de ir a Seir, en el versículo 17 dice: y Jacob fue ¿a dónde? Génesis 33, 17 dice: y Jacob fue a Sucot. ¿Y qué hizo en Sucot? Allí se edificó una casa. ¿Y qué más? E hizo cabaña para su ganado. Por tanto puso por nombre a Sucot aquel lugar. Sucot significa tiendas, tabernáculos. Es decir, empezó a crear sus propias estructuras humanas. ¿Para dónde era que Dios le había dicho que se fuera? Ahora, ¿dónde está? En Sucot. Dios le dijo que edificara casa en Sucot. No. Dios le dijo a él que construyera cabañas, establos para su ganado. No. Nada de eso. Él llegó sano y salvo allí, a esa ciudad, a la ciudad de Siquén, allí en Sucot, que él le puso el nombre al territorio que él tomó. Y él acampó delante de esa ciudad. Y el versículo 19 dice que se sintió cómodo porque había buena economía, buen recurso. Y empezó no solamente, sino a comprar. Y dice que compró a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas la parte del campo donde había plantado su tienda. La compró territorio allí en Sucot. ¿Y sabes qué más hizo para sentirse contento? Versículo 20. Erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, el Dios que me ve. El Elohe Israel. Pero Dios le había dicho, yo me pregunto, que a veces uno se halla haciendo cosas, edificando cosas donde Dios no lo ha mandado. ¿Dónde fue que Dios le dijo que edificara el altar? ¿Dónde? En Betel. ¿Y qué hace él en Sucot? Construyendo algo que Dios no le ha dicho que haga. Él empezó a hacer inversiones en ese lugar. Hizo una inversión material, hizo otra inversión espiritual. ¿Sabes qué pasó? Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años. Y los años se volvieron una década. ¿Sabe cuántos años se tomó él estando allí estacionado en Sucot? 10 años.
¿Cuántos? 10 años estancado en Sucot, trabajando, laborando, comprando, vendiendo, pero posponiendo la verdadera voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era que él fuera a Betel y no en Sucot. Pero él está allí, obnubilado, entretenido, y nuestras propias decisiones tienen consecuencias. Consecuencias. ¿Por qué tú andas haciendo lo que Dios no quiere que tú hagas? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo cuando sabes que no es la voluntad de Dios para ti ni para los tuyos? Pero igual tú lo estás haciendo. Y Jacob está allí 10 años. Pero esos 10 años en Sucot fue catastrófico para Jacob. Yo tengo algunos amigos que decidieron cambiar de rumbo al llamado que Dios les ha hecho. Cada vez que hablo con ellos, los veo tan entretenidos y dicen, no, yo creo que el próximo mes sí voy a... Ya han pasado los años y no hay manera de zafarse de allí. Algunos otros están en el mundial, se han descarriado. Fueron por una temporada y no han podido salirse del mundo. Están esclavizados. Lloran. Yo los he visto llorar. Han llorado, pero no hayan cómo librarse. Yo me imagino Jacob con esa lucha. Yo tengo que llegar, tengo que ir a Betel. Y de pronto tal vez conversaba y decía, es que Dios me hizo un llamado a mí, fue para Betel. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí en Betel, en Sucot? ¿Tú estás cómodo? Una persona que ha recibido un llamado de Dios no puede estar cómodo en un lugar diferente al que Dios lo ha llamado. Siente que algo le quema, no puede dormir tranquilo. Siente uno que se le va el sueño. Hay días que noches que el sueño se va. Cuando tú tienes un llamado de Dios, algo tiene que estar pasando. Necesita estar muy duro para no sentir nada. Cuando tú sabes que hay algo que tienes que hacer y no lo has hecho. Eso es para usted que me está viendo allá en casa, o usted que está en otra ciudad, o tú que estás sentado allí en tu sala solito y sabes que hace 15 años Dios te dijo lo que tenía para ti, lo que tú debías hacer y no lo has hecho. Pero hoy Dios te recuerda que Él te ha hecho un llamado. Y Jacob pasó 10 años allí. Y fue catastrófico. ¿Sabes por qué fue catastrófico para Jacob ese paso? De tener una lentitud, muy laxo con las cosas de Dios. Muy lento para responder al llamado de Dios. Tú no puedes ser lento, porque el reino de Dios va así. Tienes que ser pronto para responder al llamado. Sea como Abraham. Abraham salió fuera. Deje la pereza espiritual. Levántese. Ya es hora de despertar. Hay algunos que se han quedado en la cuarentena. Están en cuarentena todavía. En Sucot. Ahí en la tienda. Oh, pastor, yo lo veo aquí por televisión. Levántate, usted es un líder, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios. Deje eso para los nuevos. Tome fuerza, anímese. Es hora de irse acercando y empezar
a tomar aliento, a tomar fuerza. Bastante tiempo estuvimos encerrados en la casa. Bastante tiempo estuvimos sin congregarnos. Eso sí, hay algunos que no quieren venir a Betel, a la casa de Dios. Oye, pero sin embargo el pastor a veces se lo tropieza por los supermercados. Ya hasta el cine están yendo. Y ni se diga el rodadero. Hay algunos que se lo encuentran uno mostrando fotos de perfiles en la playa, en el rodadero. Y hermano, ¿por qué no ha ido? Pastor, la cuarentena. Oye, pero no tiene cuarentena para ir a la playa, ¿verdad? Al mar, tan bonito el mar. Ven a buscar de Dios. Es hora de buscar de Dios. Es hora de ir a empezar a forjar nuestras vidas. No se estacione tanto en Sucó, porque ya Sucó tiene que salir de allí y empezar a avanzar donde Dios lo ha llamado a usted a levantarse. Y fue muy catastrófico realmente para Jacob. ¿Saben lo que pasó en esos 10 años? Rápidamente, para que ustedes vean lo terrible que fue quedarse esos 10 años allí. Tal vez, si él no se hubiese quedado en ese lugar, nada de lo que les voy a mencionar a continuación le hubiese pasado a él ni a su familia. Primera cosa difícil, tortuosa que le pasó fue, Jacob tenía una hija con una de sus esposas. La doncella se llamaba Dina. Era hija de Jacob con Lea. Y ella un día le dijo a su papá y a su mamá que ella se había hecho a unas nuevas amigas. Y que esas amigas la habían invitado a pasar una tarde en pijama en la casa de ellos. Una pijamada. Y la muchacha quería ir y yo quiero ir. Y Lea le consulta a Jacob. Y Jacob dice, bueno, está bien, que empieza a tener ya relaciones y amistades. Y empezó a soltar la cuerda más de lo debido, sin supervisión ni control. Y dice que Dina fue a la casa. Y miren lo que dice Génesis 34:1. Vayan para que vean lo que pasó. Por eso hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar a las hijas. No puedes soltarlos, porque son regalos y tú le vas a responder a Dios. Usted le va a responder a Dios por su casa, por sus hijos, por su familia. Y miren lo que pasó en una tarde de pijamada. ¿Qué pasó? Dina, la hija que le había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país, a relacionarse con ella, porque era una muchacha, pobrecita la muchacha, ¿verdad? Tiene que relacionarse. ¿Y qué pasó? Versículo 2. Detrás de las hijas del país están los hijos del país. ¿Y qué pasó? Y la vio Siquén, hijo de Hamor el Heveo, príncipe de aquella tierra. La tomó, se acostó con ella y la deshonró. Es decir, la violó. Violó a la muchacha. Y después que la violó, hizo las cosas mal. Hay gente que todo lo hace mal. Primero se come lo que se come y ya después va a arreglar las cosas. Usted tiene que ser ordenado, ser leal a los valores, al principio, a todo lo que Dios manda. Pero la violó y después quiere enmendar la situación. Y dice que el alma de este muchacho de nombre Siquén se apegó a esta muchacha. Y dice que se enamoró de la joven y habló a su corazón. Y luego llamó al papá, llamó a Amón su padre y le dijo, tómame por mujer a esta joven. Pero él la había violado, la había deshonrado. Y eso despertó la ira, deseo de matar y de destruir de los hermanos de Lea. Y en el versículo 24 dice que Amón vino delante de Jacob y delante de sus hermanos con Siquén y le dijeron, mira, mi hijo quiere tomar a tu hija por esposa. Y los dos hermanos, Simeón y Leví, se habían confabulado en que ellos iban a vengar esa deshonra. Y ellos le dijeron, bueno, ¿ustedes quieren emparentar con nosotros?
Ustedes entonces, para poder tener relación con nuestras mujeres y nosotros con ustedes, ustedes deben practicarse la circuncisión. Deben, todos los varones de tu casa deben practicarse la circuncisión para poder darle a nuestra hermana en matrimonio. Y entonces le iban a cortar la membrana del miembro viril, la membrana retráctil, cortársela. Y se la cortaron todos los hombres varones. Y eso fue muy doloroso. Y dice que al tercer día los hombres no consentían un movimiento porque era un dolor profundo. Y los dos hermanos de Dina tomaron espada y entraron allí, los encontraron a todos esos hombres a merced de ellos y empezaron a matarlos a todos. Y empezaron a matar a todos los varones a filo de espada. Mataron a Amor, mataron a su hijo Siquén. Luego fueron donde estaba Dina allá en la casa y la sacaron de allá rastra y se la llevaron. Y no solamente eso, sino que caminaron, dice, caminaron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, caminaban por la sangre de toda esa gente muerta. Y luego dice que saquearon la ciudad. Y la razón por cuanto habían deshonrado a su hermana, porque en ese tiempo el violar a una doncella se pagaba con la muerte. También tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, todo lo que había en la ciudad y en el campo. Y además se cobraron también porque tomaron sus bienes. Llevaron cautivo a todos sus niños y a todos los niños los tomaron cautivos y a las mujeres, y robaron todo lo que había en las casas. Fue terrible. Cometieron un crimen de lesa humanidad. Se violentaron. Y cuando Jacob recibe la noticia, Jacob le dijo a Simeón y a Leví: me habéis puesto en grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra. Porque el que no quiere caminar para donde Dios lo manda a las buenas, tendrá que caminar a las malas. Aló, ahí nadie dice amén. No quiso irse a Betel a las buenas, ahora está puesto en aprieto. Ahora se va a hacer odioso a toda la gente de la región. Y Jacob dice: como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y me destruirán a mí y a mi casa. Pero ellos respondieron: ¿acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y por eso violentaron a toda esa ciudad para vengar la virginidad de Dina, su hermana, la virginidad más cara que le tocó pagar en el Antiguo Testamento, con muerte. Pero ¿sabes por qué? Porque un papá se desubicó de la voluntad de Dios y puso en peligro no solo su vida espiritual, sino la de los hijos también, la de sus hijos. Y hay veces que pensamos solos por nosotros y no pensamos por nuestros hijos. Cada paso, cada determinación tuya tiene connotaciones, tiene efectos, tiene consecuencias. Todo lo que tú vas a hacer cuando hay hijos de por medio, tú tienes que pensarlo no una vez, no dos veces, no tres veces. Y muchas veces tendrás que morir a tus propios deseos con tal de mantenerte donde Dios quiere que tú estés. Y no solo pasó eso, sino también, ¿sabes qué otra cosa ocurrió? Judá, el hijo mayor de Jacob, se descarrió, se apartó de sus hermanos, dice Génesis 38:1, y tomó una mujer para sí, que no era del pueblo de Dios. Se fue a casa de un adulamita que se llamaba Ira, y dice que allí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa. La tomó y se llegó a ella.
Es decir, que ya ahora el hijo se enredó con una mujer cananea. Y todos estos episodios lo que muestran es que estar fuera de la voluntad de Dios siempre va a invitar al desastre y cuesta caro. Porque Judá tuvo 3 hijos allí en esa tierra, y 2 de esos 3 hijos murieron sin dejar descendencia. Cuando murió el primer hijo, él le dio, había una ley que se llama la ley del levirato. Y entonces esa ley decía que cuando un hombre moría y tenía su esposa y no dejaba descendencia, el hermano que le seguía en edad debía tomar a la mujer del muerto, que no tenía hijos, como esposa, y levantar hijos, no de él, sino para la memoria del muerto, para que el muerto no se quedara sin descendencia. Y cuando muere su primer hijo, él le da a la esposa al segundo, y ese murió. Y viendo que el otro estaba pequeño, dijo, no, y con la sospecha dijo, este es una mata marido, mano. Él dijo, no, después te lo entrego cuando el mozo crezca. El pelado creció, el muchacho creció, y él no se lo dio por esposo, para que levantara descendencia a los muertos. ¿Y qué pasó? Que la mujer un día dijo, no, este me está pasando por manteca, yo voy a hacer algo aquí, me está dejando por fuera, yo tengo que hacer algo. Y ella se disfrazó, se atavió como una mujer de la calle, una mujer alegre, como una ramera, una prostituta, y se puso en un lugar. Y este Judá pasó por allí, la vio, y por manos de un amigo la mandó a buscar. Y vamos a ver, él no se dio cuenta que era la nuera, y estuvo con ella y les dejó unos enseres porque como que no tenía efectivo en el momento, y les dejó unas cosas ahí para el trato que habían hecho. Y entonces vamos a ver que ese día no solo le dejó un niño, sino un par. Así que el tipo pegó doble. 2 hijos salieron. Y entonces eso fue un trauma, porque eso fue algo incestuoso. Porque ahora, ¿cómo así que el que debió hacer mi abuelo era mi papá ahora? Fue una situación tremenda en el pueblo. Pero todo esto, fíjense cómo la historia va cuando hay decisiones que van afectando hacia, no solo hacia tu generación, sino tus futuras generaciones. Tus futuras generaciones. Y todos estos episodios muestran que estar fuera de la voluntad de Dios siempre va a invitar al desastre y cuesta caro. Pero en Dios siempre hay esperanza. Con Dios tú puedes volver a empezar, porque la Biblia dice que muchas son sus misericordias, cada mañana, cada día. Tal vez usted ha venido hoy porque ha perdido el camino. Tal vez siente que el momento en que Dios te llamó, ¿cuánto tiempo estuviste alejado de Dios, apartado de Dios? Pero has vuelto. Él te recibe con los brazos abiertos. Tal vez dice, ¿cómo hubiese sido mi vida si yo hubiese permanecido desde el primer momento en que el Señor me hizo el llamado? ¿Cómo hubiera sido mi vida? Yo me he encontrado con algunos muchachos que conocieron a Jesús en mi época, que eran adolescentes también, pero no caminaron con Dios, se devolvieron. Y cuando yo me los encuentro con sus ojos quebrados, algunos con lágrimas, me dice, hoy tal vez yo también hubiese sido un gran pastor, un maestro, un predicador de la palabra, pero mírame, ¿dónde estoy? ¿Dónde he caído? No he podido avanzar. Pero es la hora de retomar el camino rumbo a Betel. Cuando ya habían pasado 10 años, yo me imagino que Jacob decía, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Como tal vez usted se está preguntando mientras está en casa, o tal vez en su oficina, en el lugar de trabajo, no sé dónde estarás ahora, tal vez en ese país donde tú has ido. ¿Qué hago yo acá? ¿Cuál es mi misión de destino? Y no sabes qué hacer, pero es como si Dios hoy se te apareciera a ti. Y cuando Jacob estaba en el momento de más tristeza, sabiendo todo lo que estaba pasando con él y con su familia, con su hogar, Dios se le apareció.
Vayan a Génesis 35:1. Dios se le apareció. Dios le habló, como le está hablando a usted que está allá en casa. Dijo Dios a Jacob, ¿qué le dijo? Levántate. Si le dijo levántate era porque estaba caído. ¿Y qué más? Sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Él le había construido un altar en Sucot, y no era en Sucot, era en Betel. Lo demás era pérdida de tiempo. Levántate. Oye, qué bueno que en el momento más oscuro, cuando uno está tomando decisiones emocionales, espirituales, de negocios, comerciales, qué bueno que en ese momento Dios se nos aparece. Y yo me imagino a Jacob diciendo, ¿y ahora cómo hago? Para Dios se le apareció. Si Dios no se le aparece, se queda allí. Pero qué bueno que Él siempre se va a aparecer. Esta mañana se nos ha aparecido Dios y nos ha dicho, levántate, levántate, sube a Betel. A veces es más fácil caerse, qué difícil es levantarse, ¿verdad? Bajar, Nori, bajar es fácil. Subir es difícil. Caerse es fácil. Levantarse es difícil. Pero cuando Dios da una orden, levántate, sube. Yo creo que es tiempo de levantarnos, hacer la voluntad de Dios, levantarnos a orar, levantarnos a retomar el camino, levantarnos a restaurar lo que está quebrado, lo que está vuelto añico, lo que está acabado. Es tiempo de Dios. Dice, levántate, sube a Betel, quédate allí, no te muevas. Es en Betel donde yo te quiero, donde tengo para ti, donde yo te hablé, donde te ministré, donde tú me hablaste al corazón y yo te tomé en serio y tú me tomaste en serio. Haz allí un altar al Dios que se te apareció. Y creo que hoy se te está apareciendo a ti y te dice, levántate. Ya deja tanto tiempo de frialdad. ¿Cuántos años más? ¿Cuántas décadas más vas a seguir como estás? Vuélvete, retoma el camino. No deja que el camino a seguir te obnubile. Y no deje lo bien que te puede estar yendo en Sucot te anule de lo que Dios tiene para ti. Y Dios te hace a ti un llamado a encontrarte con Él en Betel. Que Dios nos bendiga, que usted pueda tomar la mejor decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Este mes estaremos hablando de cómo encontrar el propósito en la voluntad de Dios. Y vamos a tratar de entender un poco de la voluntad de Dios estudiando algunos personajes de la Biblia. Que Dios nos añada 1000 bendiciones. Mil bendiciones para todos.